El Ministerio Conéctate Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. Juan 21, Recuerdos. Hace unos años, fuimos de campamento a las afueras de otra provincia de Panamá. Nos encantó ver la puesta del sol en la costa. A la mañana siguiente, tuvimos un culto mientras salía el sol. Nunca olvidaremos esas hermosas escenas en la naturaleza. Cuando estamos cerca de la naturaleza, podemos ver las maravillosas obras de Dios. Nos acerca más a Él. Los discípulos tuvieron un escenario similar en el capítulo 21 de Juan, el último capítulo de este libro. Compartiremos citas del libro El deseado de todas las gentes, capítulo 85, de nuevo a orillas del mar, páginas 749 al 755, que resaltarán lo que Jesús hizo por sus discípulos cuando se reunieron para desayunar junto al mar de Galilea. Jesús había citado a sus discípulos a una reunión con él en Galilea. 7 de los discípulos estaban juntos. Iban vestidos con el humilde atavío de los pescadores, eran pobres en bienes de este mundo, pero ricos en el conocimiento y la práctica de la verdad, lo cual a la vista del cielo les daba el más alto puesto como maestros. No habían estudiado en las escuelas de los profetas, pero durante 3 años habían sido enseñados por el mayor educador que el mundo hubiese conocido. Bajo su instrucción habían llegado a ser agentes elevados, inteligentes y refinados, capaces de conducir a los hombres al conocimiento de la verdad. Recuerdos de Jesús cerca del mar de Galilea. Gran parte del ministerio de Cristo había transcurrido cerca del mar de Galilea. Al reunirse los discípulos en un lugar donde no era probable que se los perturbase, se encontraron rodeados por los recuerdos de Jesús y de sus obras poderosas. Sobre este mar, donde su corazón se había llenado una vez de terror y la fiera tempestad parecía a punto de lanzarlos a la muerte, Jesús había caminado sobre las ondas para ir a rescatarlos. Allí la tempestad había sido calmada por su palabra. A su vista estaba la playa donde más de 10.000 personas habían sido alimentadas con algunos pocos panes y pececillos. No lejos de allí estaba Capernaum, escenario de tantos milagros. Mientras los discípulos miraban la escena, embargaban su espíritu los recuerdos de las palabras y acciones de su Salvador. Lo que sucedió a continuación forma parte de los últimos milagros que Jesús iba a hacer ante sus discípulos. Una invitación a volver a su trabajo anterior, la pesca. Ahora que Jesús había muerto y resucitado, sus esperanzas de formar parte del gabinete se habían desvanecido. Ahora se enfrentaban a un futuro incierto. Tenían necesidades que satisfacer. Y decidieron ir a pescar con Pedro. Simón Pedro les dijo, «Voy a pescar». Ellos le dijeron, «Vamos nosotros también contigo». Fueron, y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Juan 21, versículo 3. La noche era agradable, y Pedro, que todavía amaba mucho sus botes y la pesca, propuso salir al mar y echar sus redes. Todos acordaron participar en este plan, necesitaban el alimento y las ropas que la pesca de una noche de éxito podría proporcionarles. Así que salieron en su barco, pero no prendieron nada. Trabajaron toda la noche sin éxito. Durante las largas horas, hablaron de su Señor ausente y recordaron las escenas maravillosas que habían presenciado durante su ministerio a orillas del mar. Se hacían preguntas en cuanto a su propio futuro, y se entristecían al contemplar la perspectiva que se les presentaba. ¡Qué decepción para los discípulos! A veces, como cristianos, tenemos este tipo de experiencias. Buscamos trabajo, nos esforzamos por ganarnos la vida y hacemos todo lo que podemos, pero parece que trabajamos en vano. El futuro parece incierto, y simplemente no sabemos qué hacer o a dónde acudir en busca de ayuda. Qué importante es buscar a Jesús en estos momentos. Si lo hacemos, Él nos mostrará el camino a seguir. Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Y no dejó a sus discípulos sin esperanza. Se repitió el primer milagro, una pesca milagrosa. Mientras tanto un observador solitario, invisible, los seguía con los ojos desde la orilla. Al fin, amaneció.
El barco estaba cerca de la orilla, y los discípulos vieron de pie sobre la playa a un extraño que los recibió con la pregunta: «Mozos, ¿tenéis algo de comer?». Cuando contestaron: «No», él les dice: «Echad la red a la mano derecha del barco, y hallaréis». Entonces la echaron, y no la podían en ninguna manera sacar, por la multitud de peces. Jesús preparó el desayuno a sus discípulos. Juan reconoció al extraño, y le dijo a Pedro: «El Señor es». Pedro se regocijó de tal manera que en su apresuramiento se echó al agua y pronto estuvo al lado de su maestro. Los otros discípulos vinieron en el barco arrastrando la red llena de peces. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Estaban demasiado asombrados para preguntar de dónde venían el fuego y la comida. Jesús les dijo: «Traed de los peces que acabáis de pescar». Pedro corrió hacia la red, que él había echado y ayudado a sus hermanos a arrastrar hacia la orilla. Después de terminado el trabajo y hechos los preparativos, Jesús invitó a los discípulos a venir y comer. Partió el alimento y lo dividió entre ellos, y fue conocido y reconocido por los 7. Recordaron entonces el milagro de cómo habían sido alimentadas las 5.000 personas en la ladera del monte, pero los dominaba una misteriosa reverencia, y en silencio miraban al Salvador resucitado. Lecciones que podemos aprender de Juan capítulo 21. Lección número 1. Mientras hacemos la obra de Dios, Jesús proveerá para nuestras necesidades. Vívidamente recordaban la escena ocurrida al lado del mar cuando Jesús les había ordenado que le siguieran. Recordaban cómo, a su orden, se habían dirigido mar adentro, habían echado la red y habían prendido tantos peces que la llenaban hasta el punto de romperla. Entonces Jesús los había invitado a dejar sus barcos y había prometido hacerlos pescadores de hombres. Con el fin de hacerles recordar esta escena y profundizar su impresión, había realizado de nuevo este milagro. Su acto era una renovación del encargo hecho a los discípulos. Demostraba que la muerte de su maestro no había disminuido su obligación de hacer la obra que les había asignado. Aunque habían de quedar privados de su compañía personal y de los medios de sostén que les proporcionara su empleo anterior, el Salvador resucitado seguiría cuidando de ellos. Mientras estuviesen haciendo su obra, proveería a sus necesidades. Y Jesús tenía un propósito al invitarlos a echar la red hacia la derecha del barco. De ese lado estaba él, en la orilla. Era el lado de la fe. Si ellos trabajaban en relación con él y se combinaba su poder divino con el esfuerzo humano, no podrían fracasar. Lección número 2. Con pecados públicos, debemos dar evidencia de nuestro arrepentimiento. Cristo tenía otra lección que dar, especialmente relacionada con Pedro. La forma en que Pedro había negado a su maestro había ofrecido un vergonzoso contraste con sus anteriores profesiones de lealtad. Había deshonrado a Cristo e incurrido en la desconfianza de sus hermanos. Ellos pensaban que no se le debía permitir asumir su posición anterior entre ellos, y él mismo sentía que había perdido su confianza. Antes de ser llamado a asumir de nuevo su obra apostólica, debía dar delante de todos ellos pruebas de su arrepentimiento. Sin esto, su pecado, aunque se hubiese arrepentido de él, podría destruir su influencia como ministro de Cristo. El Salvador le dio oportunidad de recobrar la confianza de sus hermanos, y en la medida de lo posible, eliminar el oprobio que había atraído sobre el Evangelio. Lección número 3. Jesús enseña a sus discípulos cómo tratar los pecados públicos. En esto es dada una lección para todos los que siguen a Cristo. El Evangelio no transige con el mal. No puede disculpar el pecado. Los pecados secretos han de ser confesados en secreto a Dios. Pero el pecado abierto requiere una confesión abierta. El oprobio que ocasiona el pecado del discípulo recae sobre Cristo. Hace triunfar a Satanás, y tropezar a las almas vacilantes. El discípulo debe, hasta donde esté a su alcance, eliminar ese oprobio dando prueba de su arrepentimiento. 3 veces había negado Pedro abiertamente a su Señor, y 3 veces Jesús obtuvo de él la seguridad de su amor y lealtad, haciendo penetrar en su corazón esta aguda pregunta, como una saeta armada de púas que penetrase en su herido corazón. Delante de los discípulos congregados, Jesús reveló la profundidad del arrepentimiento de Pedro, y demostró cuán cabalmente humillado se hallaba el discípulo una vez jactancioso. La manera en que el Salvador trató a Pedro encerraba una lección para él y sus hermanos. Les enseñó a tratar al transgresor con paciencia, simpatía y amor perdonador. Aunque Pedro había negado a su Señor, el amor de Jesús hacia él no vaciló nunca.
Una mortal debía sentir el subpastor por las ovejas y los corderos confiados a su cuidado. Recordando su propia debilidad y fracaso, Pedro debía tratar con su rebaño tan tiernamente como Cristo le había tratado a él. Qué maravillosa experiencia la de estar con Jesús junto al mar de Galilea. También nosotros podemos tener la misma experiencia. Podemos encontrarnos con Jesús donde quiera que estemos, y que Él nos guíe para recordar cómo nos guió en el pasado. Y a medida que lo hagamos, y nos comprometamos de nuevo a cumplir la misión que Él nos ha asignado, Él proveerá nuestras necesidades diarias. No hay por qué preocuparse. Jesús prometió que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Bendiciones. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TISU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Introducción, Nuestra Historia Denominacional, 1844-2024. Todo comenzó en el año 1844, cuando los milleritas, interpretando la profecía de Daniel 8:14, pensaron que el santuario al que se refería la profecía era la tierra, lo que resultó en lo que se conoce como el Gran Chasco. Sin embargo, al estudiar más a fondo, comprendemos que esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo profético, que daría origen al pueblo de Dios para los últimos días. A este evento lo conocemos mejor como el despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin. En 1863 se estableció oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventistas, porque esperamos el pronto regreso de Cristo, y del séptimo día, porque reconocemos que el sábado es el día que Dios santificó desde la creación. A lo largo de esta serie, Nuestra Historia, 1844-2024, vamos a recorrer toda la historia del pueblo de Dios, comenzando desde el Génesis, cuando Dios creó la primera familia en el jardín del Edén, hasta llegar al surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1844. Y desde ese punto daremos especial énfasis a los eventos clave que han ocurrido hasta la actualidad, mostrando cómo Dios ha guiado a su pueblo en este camino. Cada video cubrirá un segmento de nuestra rica historia, comenzando con los primeros patriarcas y profetas, el Éxodo, el reino de Israel, y pasando por las edades hasta llegar al gran evento de 1844 y más allá, resaltando cómo este pueblo ha sido llamado a cumplir la gran comisión en los tiempos finales. Este maratón histórico constará de 180 videos, cada uno con una duración de 10 minutos, cubriendo más de 1800 minutos de historia en total, y nos llevará desde el Génesis hasta el presente. Fin de esta introducción. Para ver la siguiente parte debes buscar el vídeo con el título Tema número 8 Vídeo 001-180. Maratón 1844 a 2024. Nuestra historia. Como pueblo de Dios. Para el tiempo del fin. Por el Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios TISU. Para comentarios, escriba al correo electrónico conectatejm@gmail.com. Si te ha gustado, suscríbete. Dale un me gusta y dale a la campanita. Nos ayudará a seguir produciendo contenido como este en el cumplimiento de la Gran Comisión.